Su palabra es hermosa, es verdad y trae bendición a nuestra vida, corrige nuestra vida, nos ayuda a que podamos estar preparados para servirle, preparados para amarle más. La palabra de Dios es hermosa y estamos estudiando este libro, el libro hermoso de Romanos, un libro que desde el principio, allá por abril, el 11 de abril que iniciamos este libro, yo te platicaba que es un libro condensado, tiene mucha enseñanza, tiene muchas pedradas también, donde nos está hablando bien duro, pero tiene mucha esperanza, mucha bendición y mucha promesa también. Y parte de esta promesa y esta esperanza es este capítulo 8 que nos toca estudiar a partir de estos domingos. Este capítulo 8 lo vamos a estar estudiando así verso a verso, poquito a poquito, pero consideré yo que era importante introducir el capítulo. No lo hemos hecho en los otros capítulos de Romanos, pero este capítulo 8 de Romanos sí necesita una pequeña introducción para que lo veamos primero de una manera global, todo lo que dice el capítulo, y luego irnos a lo específico, ¿sí? Irnos a entender cada uno de estos puntos que vamos a estudiar hoy. Los vamos a estar estudiando detenidamente en los próximos domingos, pero hoy vamos a verlo de una manera global y vamos a ver esa pregunta, la respuesta a esa pregunta que quizá tú te has hecho algún día, o si no te la has hecho, te la debes de hacer. Es: ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿Cómo puedo yo estar seguro que soy salvo? ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? Y el capítulo 8 de Romanos nos da esa seguridad. Nos da la seguridad, nos da los pasos de cómo saber que somos salvos, y al final también te da una seguridad hermosa que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Entonces este capítulo 8, yo te recomiendo que no te pierdas ninguna parte de este capítulo. Hoy nada más lo vamos a introducir, hoy nada vamos a ver así a manera global los puntos principales en cuanto a cómo puedo yo estar seguro que soy verdaderamente un hijo de Dios. Y te invito a orar. Padre, una vez más, Señor, quiero poner este tiempo en tus manos. Este tiempo es tuyo, este tiempo es de tu palabra, este tiempo lo dirige el Espíritu Santo, y te pido que sea así, mi Dios, que hables tú a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y te decía yo, veníamos platicando en los capítulos anteriores cómo Pablo nos va diciendo desde el principio que todos somos malos, que en el mundo no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, aun aquellos que dicen que guardan la ley y que obedecen la ley de alguna manera, como lo decían los judíos. Les dice Pablo: la ley no te sirve de nada, solo te sirve para darte cuenta que eres un pecador, para darte cuenta que no podemos guardar la ley. Inclusive hoy no lo dice todavía, quizá algunos ya no se enfocan en la ley, pero se enfocan en su religión y dicen: es que yo ya tengo mi religión y con eso yo agrado a Dios. Y dice Pablo: no, ni la ley ni la religión agradan a Dios. Solo un corazón cambiado, solo un corazón transformado. Y eso es lo que tratamos, de que todos y cada uno de nosotros entendamos de que necesitamos un corazón nuevo. ¿Y cómo puedo saber si realmente he recibido ese corazón nuevo? ¿Cómo puedo saber si realmente he tenido esa transformación que Cristo pide de mi vida? Aquí vamos a verlo en 9 puntos, 9 comprobaciones. 9 comprobaciones que tú te vas a dar cuenta. Si puedes ponerle palomita a cada una de estas, felicidades, créelo, tienes al Hijo de Dios viviendo en tu vida, tienes al Espíritu de Santo viviendo en tu vida, eres un hijo de Dios, has cambiado, estás destinado a la vida eterna. Pero si te falla alguno de estos puntos, necesitas ponerte a reflexionar: ¿estoy descuidando algo en mi vida o realmente no tengo el Espíritu de Dios en mi vida? Puedes tener tu religión,
puedes decir yo guardo la ley, puedes decir yo soy moralmente bueno, yo no le hago mal a nadie, pero si no cumples con estas cosas que vamos a estudiar hoy, cuidado, de veras, insisto, es algo de vida o muerte, y no nada más de esta vida, sino de la vida eterna. Y no se trata de asustarte, se trata de darte esperanza, se trata de darte esa confianza que podemos tener hoy y salir de aquí con esa confianza hoy de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y empezamos en el capítulo 8, no lo voy a leer todo como usualmente leemos un pasaje y luego lo analizamos. Hoy vamos a leer poquito a poquito estos versos. Te repito, vamos a estudiarlo este capítulo completamente, así verso a verso, pero hoy vamos a hablar acerca de estos 9 puntos que me dan seguridad. El primer punto está en el 8:5, Romanos 8:5. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y quiero que pongas atención en este juego de palabras que Pablo está usando aquí en Romanos. Y dice, porque los que son de la carne, los que son, o sea, los que pertenecen a la carne, los que nada más son carne, que no son espirituales, ¿vamos bien? Dice, los que son de la carne, dice, ¿piensan en qué cosas? En las cosas de la carne. Y vamos a analizar más adelante todo esto acerca de qué es vivir en el espíritu, qué es vivir en la carne. Pero si tú te pones a pensar en qué cosas son de la carne, simple y sencillamente lo que veíamos leyendo en los versículos anteriores, las pasiones y deseos de mi carne. Si yo le doy a eso gusto y placer a mi cuerpo y no a lo espiritual, estoy viviendo en la carne. Entonces dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo quisiera que pudiéramos reflexionar en la siguiente pregunta: ¿a qué dedico la mayor parte de mi tiempo libre? ¿A qué dedico la mayor parte de mi tiempo libre? ¿A darle gusto a mi carne en el descanso? ¿A darle gusto a mi carne en ver películas, en mis hobbies, en mis cosas que me gusta hacer, en salir con mis amigos? ¿Lo dedico a eso? ¿Qué tanto tiempo dedico a lo espiritual? ¿Cuánto tiempo paso leyendo la palabra de Dios en mi tiempo libre? La palabra de Dios se considera algo espiritual. Acuérdate lo que dice el verso: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y hacen las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué tanto tiempo dedico realmente a la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo dedico a la oración a Dios? ¿Cuánto tiempo dedico al servicio a Dios? Estas son las cosas espirituales. Hazte la pregunta: ¿está Cristo en mis objetivos y mis metas? ¿Está Jesucristo ahí? ¿O están mis cosas, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso que va a ser para mi bien, para el bien de mi familia? Pongámonos a pensar detenidamente. Los verdaderos hijos de Dios, los espirituales, piensan las cosas espirituales. Los espirituales piensan las cosas espirituales. ¿Por qué? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. 1 Corintios 2, 14. Este es un verso también, Pablo está escribiendo a los corintios y le dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Cualquier persona. Todos y cada uno de nosotros que seamos humanos, que hayamos nacido humanos, somos naturales. Dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando la persona, Dios
la ayuda a ser espiritual cuando, como le dijo a Nicodemo, ¿te acuerdas? Te he mencionado mucho este pasaje de Juan 3, donde Nicodemo llega delante del Señor Jesucristo y el Señor Jesús le dice: ¿sabes qué? Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendió. ¿Por qué? Porque era natural. A pesar de que era un maestro de la Biblia, era un maestro de la ley, Nicodemo era un fariseo, no entendió lo que el Señor Jesucristo le decía. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo yo, siendo viejo, me voy a meter en el vientre de mi madre? Y él dijo: no me entiendes, estoy hablando de cosas espirituales. Y aquí vemos la respuesta. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dices: estás mal, no entiendes, ¿no? Y cuando Dios nos rescata y nos hace nacer de nuevo, entonces empezamos a meternos en las cosas espirituales, y la gente que está a tu alrededor, que es natural, que no entiende las cosas del Espíritu, va a decir: estás loco, no, ya te volviste fanático, no, ya te lavaron el cerebro. No lava el cerebro la palabra de Dios, lava el corazón. Y te vuelves espiritual y empiezas a vivir y a entender las cosas de Dios. A Dios no se le agrada nada más yendo a la iglesia el domingo, o persinándote, o confesándote, o dando tu diezmo, o levantando las manos, cerrando los ojos y cantando. No, así no se le agrada nada más a Dios. A Dios se le agrada con un corazón nuevo, y ese corazón nuevo solamente Cristo te lo puede dar. Por eso dice la palabra de Dios, regrésate allá a Romanos 8, dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, se dedican a las cosas de la carne, no hay nada más para ellos. Dios es un espacio donde podemos quizás rellenar en nuestra vida para sentirnos bien, para aquellos que somos naturales sin el Espíritu de Dios, pero los que somos de Dios, los que somos espirituales, Dios y Cristo es todo, es todo. Y en mi tiempo libre busco las cosas espirituales. Número 2, la siguiente comprobación para saber si eres un verdadero hijo de Dios está en Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira, estas son palabras bien duras. Cuando las lees detenidamente y te pones a pensar en tu condición, son palabras bien duras. Te está diciendo: ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ya nos explicará la próxima semana qué es vivir en el Espíritu. Pero ahorita vamos a entender esto, que de repente cuando nosotros estamos inmiscuidos en las cosas rutinarias, en las cosas temporales, y no dedicamos nada a lo espiritual, a Dios, entonces caemos en esto de vivir en la carne. Pero dice: pero ustedes, los hijos de Dios, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Si tú no te dedicas a las cosas espirituales porque no te llaman la atención, no tienes al Espíritu de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí al final este verso? No eres de Él. Ahorita me dices: pues pastor, ¿que no era de esperanza este capítulo? ¿Que no era algo bonito? Sí es. Ahorita vas a ver por qué. Los hijos de Dios actúan como templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahí en 1 Corintios 3:16 encontramos esto. Dice: ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? Es 1 Corintios 3:16. Si somos templo del Espíritu Santo, somos asignados como un lugar de morada y de que el Espíritu Santo vive, se desarrolla y actúa a través de nosotros. Hemos sido designados para eso, somos designados templo. Eso es lo que significa que somos templo de Dios. Cuando tú asignas un lugar, por ejemplo, el lugar de enfrente, así, lo asignan para una taquería, ¿tú qué piensas que se va a hacer en algún tiempo ahí? Tacos, ¿no? Si este lugar lo hemos designado como templo para Dios, como servicio a Dios, ¿qué vamos a hacer aquí adentro?
a servir a Dios, ¿no? Entonces, si Dios ha asignado tu vida como templo del Espíritu Santo, ¿qué vas a estar haciendo? Servir a Dios y viviendo para Dios y haciendo las cosas del Espíritu de Dios, las cosas espirituales. Entonces, los verdaderos hijos de Dios actúan verdaderamente como templo del Espíritu Santo. Número 3. Romanos 8:14. Y este 8:14 viene a ser clave de todo lo que estamos estudiando hoy. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aquí implica de que hay quienes no son hijos de Dios, y eso debemos de entenderlo. Y te está diciendo: los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios se ocupa de las cosas de la obra de Dios. El Espíritu de Dios lo guía. Mira lo que dice Juan 10:27. Ahí atrásito de donde estamos, Juan 10:27. El Señor Jesús hablando y comparando lo que nosotros somos, como Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Dice el 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz. Podemos identificar la voz de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, a través de su palabra. Podemos leerla y entenderla. Hay mucha gente que lee la Biblia y no la entiende. Pero cuando eres transformado por Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, entonces, de una manera sobrenatural, porque eso es, de una manera sobrenatural, empiezas a entender la palabra de Dios. Y en vez de usarla como somnífero, de decir: no tengo sueño, y en vez de tomarte una pastilla o algo, te pones a leer la Biblia y dices: con esto te quedas bien dormido. Pero ahora no, ahora que conoces y Dios te habla a través y empiezas a escuchar su voz. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra, no nos habla de otra manera, nos habla a través de su palabra, y entendemos y queremos más, queremos escuchar a nuestro Dios, y la palabra de Dios se convierte en un alimento para nosotros. Empezamos a desearlo, como bebés recién nacidos, desear esta leche espiritual no adulterada. Empezamos a desear más y más y más. Si tú no tienes ese deseo, preocúpate, algo te falta, y es el Espíritu de Dios en tu vida. Escuchan mi voz, dice: mis ovejas oyen mi voz. Y dice el 27, Juan 10:27, dice: y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Me siguen. Me siguen. Empezamos a vivir guiados por el Espíritu de Dios. Nos ocupamos en las cosas de Dios, porque si dice: me siguen, ¿qué va a estar haciendo el Señor Jesucristo? ¿Va a andar de parranda junto con nosotros? ¿Va a andar perdiendo el tiempo en otras cosas que no son de su obra junto con nosotros? Yo creo que no. Yo creo que el Espíritu de Dios nos va a guiar a andar de la mano de nuestro Señor, y te puedes remontar a imaginar a aquellos discípulos que caminaron 3 años con el Señor. ¿Qué hacían constantemente? La obra de Dios, estar compartiendo la obra de Cristo, estar hablándole a los demás de Cristo Jesús. El verdadero Hijo de Dios se ocupa de las cosas de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nos guía. El Espíritu Santo nos habilita para poder servir a Dios. Cuarta comprobación. ¿Le seguimos? Son 9 nada más. La cuarta comprobación está en el capítulo 8, verso 16.
Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo me encanta, porque dice que el Espíritu Santo nos revela en nuestro interior, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios vive seguro y vive convencido de su salvación. No vive temeroso, porque el Espíritu Santo ha depositado esa confianza en tu vida y en mi vida, diciéndote: tú eres un hijo de Dios. Y no importa lo que pase, tú estás con Dios y Dios está contigo. Qué bonito. Si tú tienes esa confianza, si tú no tienes temores de la muerte, temor a qué pueda pasar, entonces quiere decir que el Espíritu Santo ha depositado esa confianza en tu vida, que verdaderamente tienes al Espíritu de Dios. Qué bonito es este versículo. Mira lo que dice Primera de Juan 5, del 10 al 13. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Te acuerdas que decía Romanos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, dice el 11. Estoy en 1 Juan 5, 11. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, está en Jesús. No está en la religión, no está en ser moralmente bueno o no hacerle daño a nadie, está en Jesús. Necesitamos venir a Jesús, necesitamos tener a Jesús. Dice el verso 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Si tú en las comprobaciones anteriores has tambaleado, aquí Dios te quiere dar una seguridad eterna, una seguridad hermosa. Te quiere decir: lo único que tienes que hacer es venir a Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es venir a sus pies y decirle: transforma mi vida, transforma mi corazón. Ese es el comienzo de tu vida. Ese es el comienzo de tu seguridad. Ese es el comienzo de que puedas estar seguro y convencido de tu salvación. Quinta comprobación. Regrésate a Romanos, capítulo 8, verso 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí habla de aflicciones. El Hijo de Dios, cuando nos acercamos a Dios, de repente nosotros pensamos que ya todo va a estar bien, todo va a estar excelente, que ya no va a haber dificultad, ya no va a haber tristezas, que porque ya estás con Dios, esta vida va a ser fácil y sencilla. El Señor nunca nos promete eso. De hecho, hay una promesa ahí en Juan 16:33 que pocos la predican. Juan 16:33. El Señor Jesucristo, despidiéndose de sus discípulos, les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dijo? Estaba hablando a sus discípulos, a sus más allegados, a sus 12. Y no les prometió una vida feliz, una vida de ricos, una vida de que todo iba a estar bien, sino que les dijo: mientras estén en este mundo van a tener aflicción.
Y lo vimos a través de la vida de los discípulos, las cosas que pasaron y que sufrieron los primeros cristianos. Fueron perseguidos, mataban a sus familias, los arrestaban a ellos, los echaban a los leones, hacían muchas cosas difíciles con ellos. Y dices tú, ¿eso es el cristianismo? Es que el cristianismo va más allá de lo que es este mundo. ¿Y por qué tenemos aflicción? ¿Porque Dios no nos quiere? Todo lo contrario. Lo que pasa es que tenemos aflicción porque este mundo no le agradan las cosas de Dios. Y cuando tú quieres ser leal a Dios, vas a tener dificultades con el mundo. Eso fue lo que pasó con los primeros cristianos. El mundo, el poder, la anarquía, todo lo que había en aquel entonces, el pecado, Satanás, todos estaban en contra de la palabra de Dios y de lo que los cristianos estaban predicando, y por eso los perseguían. Hoy en día nosotros vivimos en un país, gracias a Dios, que no tenemos que sufrir ese tipo de persecución como lo vivieron los primeros cristianos, de que te persigan porque eres cristiano. Pero sí vivimos una especie de aflicción con la gente que nos rodea, con nuestros amigos, porque les comenzamos a platicar acerca de la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo primero que nos dice es que somos pecadores, porque Cristo Jesús quiere ser nuestro Salvador, quiere perdonar nuestros pecados. Pero ese de decirles que somos pecadores, dice, no, pecador tú, yo me porto bien. Y empezamos con las dificultades. El mundo no le agrada que la palabra de Dios nos diga de que estamos mal, porque el mundo está gobernado, está dirigido por el chanclas. El príncipe de este mundo, así lo menciona la palabra de Dios, está dirigiendo todo lo que se hace en este mundo. Te lo pone tan bonito, tan agradable, como para distraerte y no te preocupes por Dios ni por la vida eterna. Ese es el punto que Satanás ha hecho, y créeme, lo ha logrado. Hay mucha gente convencida y enamorada de este mundo y piensa que este mundo es todo y que debes ser feliz en este mundo y de que debes de vivir la vida alegre en este mundo y disfrutar la vida en este mundo, porque ya más allá no sabes qué va a pasar. Y Dios te dice, más allá tú puedes saber qué va a pasar. Aquí está en mi palabra, y puedes estar para siempre conmigo, con una felicidad y un gozo eterno, o para siempre en la perdición, lejos de mí, condenado para siempre. Son dos cosas nada más. Y dice la palabra de Dios, el que quiera ganar su vida en este mundo, la perderá. Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta que aún en medio de las dificultades, Cristo está con nosotros. Dice Mateo 5:11, hablando de la aflicción. Mateo 5:11 y de las dificultades. Dice, bienaventurados, bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, contento. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando tú tratas de agradar a Dios, te decía hace ratito, cuando tú tratas de ser leal a Dios, vas a toparte con el mundo. Siempre Satanás va a estar poniendo trabas, siempre va a estar ahí poniéndote cosas en contra. Entonces, mientras tú le seas fiel a Dios, vas a tener aflicción en este mundo de una o de otra manera. Si tú no tienes aflicción en este mundo, algo estás haciendo mal, te estás acoplando demasiado a este mundo, te la estás llevando muy bien, estás haciéndote amigo del mundo. Santiago dice que si nos hacemos amigos del mundo, ¿qué somos de Dios? Enemigos de Dios. Cuidado con eso. Sexta comprobación, regrésate a Romanos 8. La quinta entonces era que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, padece en esta tierra por servir a Cristo. Padece, sufre. La 6 es que el Hijo de Dios anhela lo eterno, dice el 8:23. Capítulo 8, verso 23 dice, y no solo ella, hablando de la creación, que gime a una, dice, y no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí dice que nosotros estamos anhelando, hay un gemir interno de anhelo por las cosas espirituales, por ser redimidos para siempre de este cuerpo, por estar para siempre con nuestro Dios, esperando la adopción. Dice aquí, el Hijo de Dios anhela lo eterno. El Hijo de Dios se enfoca en lo eterno y no en lo terrenal, no en lo temporal, como te decía hace ratito. Mira lo que dice Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No te hagas tesoros aquí en la tierra, todo lo de la tierra se acaba. Dice el 20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Nos regresamos a la pregunta que te hacía al principio, ¿no? ¿Qué tanto dedico a las cosas de Dios? ¿Qué tanto está Cristo en mis metas, en mis objetivos, en lo que yo quiero hacer y anhelo? ¿Qué tanto está la obra de Dios ahí? ¿O es nada más para mí? ¿Quieres un mejor carro, una mejor casa? ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Quieres esto? Y no quiere decir que no busques y anheles eso, sino que realmente es todo lo que anhelas. ¿O hay algo más? ¿Hay algo espiritual en ello? Si hay algo espiritual, entonces estás anhelando lo eterno, estás poniendo tu corazón en lo eterno y no en lo temporal, porque lo temporal se acaba. Cuando muramos no nos vamos a llevar ni los tenis, nada, ni lo que más te guste, ni la joya que más te guste, ni la persona que más te guste. El Hijo de Dios anhela lo eterno. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que vamos a dejar de trabajar y meternos nada más a buscar a Dios? ¿Nos vamos a ir al Tíbet de monjes o a un monasterio o algo? No, quiere decir que vamos a encontrar el propósito de Dios en todo lo que hacemos. Ahí en tu trabajo que tienes ahorita vas a encontrar un propósito divino. Si tú eres capaz de encontrar un propósito espiritual en lo que haces de manera temporal y terrenal en este mundo, entonces tienes al Espíritu de Dios, porque te has enfocado, te has sintonizado en las cosas espirituales. Si tú encuentras el propósito de Dios en lo cotidiano que tú haces, entonces verdaderamente eres guiado por el Espíritu de Dios. Número 7, regrésate allá a Romanos, capítulo 8. El 8:26, esta es la séptima comprobación, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo que vive en nosotros, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí está diciendo que el Espíritu de Dios te ayuda a orar, te ayuda a conectarte con Dios. El verdadero Hijo de Dios no solamente es guiado por Dios, sino que ora también guiado por Dios. De repente nosotros podemos orar y yo no sé, la mayoría de las oraciones, quizá nomás me pasa a mí, pero la mayoría de las oraciones son así como si aventaras cartas al cielo, ¿no? Diciendo: Dios Padre, cuídame hoy, ahí nos vemos, ¿no? Dios te bendiga. Y ya, cuídame en lo que estoy haciendo, gracias por los alimentos, etcétera, ¿no? Como que nada más le lanzas cosas a Dios y ya. Pero ¿es esa la oración de parte de Dios? ¿Es eso lo que el Espíritu Santo nos guía? Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, Él te va a guiar y de repente decimos: yo no sé qué orar, yo no sé qué decirte ahora. De repente, no sé, a lo mejor dices: voy a orar, y te pones a orar y dices: ¿pero qué te digo, Dios? ¿Sí? Y como que las oraciones se vuelven rezos, ¿no? ¿Qué es un rezo? Un rezo es algo que se repite nada más constantemente.
¿no? Como un perico cuando aprende a decir algo, perdón por la expresión, pero de repente caemos en eso con el Señor, ¿no? Y nuestras oraciones se vuelven monótonas, se vuelve lo mismo, como si fuera algo aprendido, ¿no? En vez de realmente nuestro corazón delante de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios en Romanos, dice que en nuestra debilidad, porque nosotros somos débiles y no sabemos qué pedir a Dios, dice el Espíritu Santo viene y te empieza a aconsejar y a orar junto contigo y te empieza a poner cosas en la mente y personas en la mente inclusive, y te pone: ora por esta persona, y de repente empiezas: Señor, yo te pido por esta persona, y obra en esto y obra en aquello, y empiezas y no sabes cómo y no sabes por qué se te vino a la mente, pero es eso, que es el Espíritu de Dios que te está ayudando a orar. Si tú has experimentado eso, tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Si tú has experimentado eso, estás viviendo como hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu de Dios. Comprobación número 8 está en el verso 28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los hijos de Dios descansan en la voluntad de Dios. Y de repente va a haber situaciones que tú y yo no comprendemos, situaciones de tristeza, situaciones de aflicción, situaciones difíciles de enfermedad, de situaciones difíciles en la familia y todo eso. Pero un verdadero hijo de Dios vive confiado y pasa esas situaciones confiado en el Señor. Y puedes decir, como decía el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno, porque Él está con nosotros, porque Él está acompañándonos. Cuando tú sientes esa confianza, entonces estás descansando en la voluntad de Dios. Y aunque no comprendas lo que está pasando en ese momento, comprendes que detrás de todo eso hay un propósito divino y hay una voluntad hermosa de parte de Dios que dice que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No nada más las cosas bonitas, sino aún las dificultades y los problemas y las enfermedades ayudan a bien y tienen un propósito divino. Y nomás es cuestión de ponerse a preguntarle a Dios: ¿cuál es el propósito, Dios, detrás de todo esto? Y hay cosas que te quiere enseñar a ti, y hay cosas que quiere enseñar a otros a través de ti. Y todo es cuestión de ponernos en su voluntad y en sus manos. Pero confía en esto. Romanos 8:35 al 37. Aún en medio de la tribulación, dice Romanos 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O sicarios? ¿O espada? Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades de maldad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que haga hoy, ni lo que haga mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Hijo de Dios conoce ese amor, y cuando conoce ese amor, Dios lo envuelve en ese amor, y las dificultades y los problemas, aun a pesar de que los sufrimos en nuestra carne y en nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma está victorioso y está gozoso, porque sabe que Dios está con nosotros. El verdadero Hijo de Dios vive en la voluntad, descansa en la voluntad de Dios. Y terminamos con la 9ª comprobación. Regrésate a Romanos 8, verso 30. Y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a estudiar más adelante acerca del llamado de Dios. Vamos a estudiar más adelante acerca de la predestinación de parte de Dios. Pero hoy nos quedamos con esto: Dios
desde antes de la creación del mundo, te eligió con un propósito divino. Te amó y te eligió con un propósito divino, antes de que nacieras. Y el hecho de que estés aquí escuchando la palabra de Dios hoy no es casualidad. Es Dios que desde antes de tu creación, antes de que nacieras, Él ya quería que tú escucharas estas palabras de parte de Él, diciéndote: quiero darte una confianza y quiero darte esperanza y quiero llamarte. Dios llama a los que ama. Y si has escuchado el llamado de Dios y has atendido ese llamado de Dios, tú eres un hijo de Dios. Pero si no, hoy Dios te está llamando y te está diciendo: necesitas venir a mí, necesitas que yo te cambie tu corazón, que yo te sintonice, que te ponga el Espíritu Santo en tu vida para que puedas hacer y vivir como un verdadero hijo de Dios. Escuchar el llamado de Dios es clave para los hijos de Dios. Te resumo las 9 cosas rápidamente. Número 1, los hijos de Dios piensan en lo espiritual. Número 2, los hijos de Dios actúan como verdadero templo del Espíritu Santo, haciendo las cosas del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, y no cosas que nos avergüenzan o que avergüenzan a Dios. Número 3, se ocupan de las cosas de la obra de Dios, sirven a Dios, buscan aún en medio de ese trabajo que tienes, aún en tu escuela, aún entre tus amigos, siempre estás haciendo algo para Dios. Número 4, vive seguro y vive convencido de su salvación y no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a la enfermedad, no le tiene miedo a nada, porque sabe que Dios está contigo. Número 5, padece por servir a Cristo. Padeces en esta tierra, sufres en esta tierra por servir a Dios. Número 6, anhelas lo eterno. Tu mente y tu corazón están en lo eterno, en lo de Dios, no en esta tierra. Ya las cosas de aquí ya no te impresionan. Cantábamos ahorita en uno de los cantos: ya no hay nada en este mundo que me pueda impresionar, ya no hay nada en este mundo que me pueda cautivar. Ahora Dios es el que me cautiva, Dios es el que me llena plenamente. Número 7, eres guiado, oras guiado por el Espíritu Santo, oras en su voluntad, oras pidiendo su voluntad. Número 8, descansas y vives en la voluntad de Dios aún en medio de cualquier circunstancia difícil, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y número 9, escuchas el llamado de Dios y atiendes el llamado de Dios y caminas con Él. Hoy te está llamando el Señor y hoy quiere que tú puedas experimentar cada una de estas cosas, porque Él quiere poner el Espíritu Santo en tu vida. Si tú batallaste a entender o a hacer alguna de estas cosas y dices: no, es que yo no califico porque no hago esto, yo no vivo para Dios, yo no le sirvo a Dios, yo paso más tiempo en mis cosas que en las cosas de Dios, yo vivo en la carne, yo pienso en las cosas de la carne, no en las del Espíritu, yo no oro, no sé qué decir, no puedo, no soy guiado para orar. Entonces, si tú batallas en cualquiera de estas cosas, Dios te está diciendo hoy: ven a Cristo, hoy ven a Cristo y no pierdas más tiempo. Oramos. Padre, yo te pido, Señor, que sigas hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder entender nuestra